Ya no creo que venga Bobby. Debería estar loco para plantarte. Me habría gustado oír una explicación. Lo sé. ¡Es un cobarde! ¿Cómo se recuperará de esto? ¿Por qué no me sorprende? Ya no puedo creer en el amor. De verdad creí que me quería. ¡Todos miren eso! Parece que el novio se dignó a llegar a la boda. Sabía que vendrías. Es tan triste. Ven y vivamos juntos por siempre. ¿A dónde vas? El hombre de quien me enamoré jamás me humillaría así delante de todos mis amigos. Debemos hacer algo. Vamos tras él. Míralo. Es como si no le importara en lo absoluto el escándalo que provocó. ¡Atrévete! ¡Puedes hacerlo! Te advierto que soy ágil. ¿Tus propias palabras te humillarán? ¿Luces confiado? ¡Ah! ¡Ay! Bueno, parece que ambos necesitamos encontrar otro deporte. ¡JINU, deja el celular y patea el balón! ¡Ay! ¿Me está escuchando? ¡No solo es mal novio, también es mal amigo! Ni siquiera se detiene a mirar atrás. Si queremos que reaccione, debemos sacar sus ojos de esa pantalla. ¿Qué tanto ves en el celular? ¿Sabes que existe un mundo real? Ya no podrá ignorarnos. ¿Ah? ¿Cómo sea? ¿Y bien? ¡Ah! Esto debe ser una broma. No funcionó. ¿Ahora qué? Pero tengo una idea. Creo que quiero abrazar a quien inventó la internet. ¡Rayo! ¿Por qué es tan fuerte? ¡No podemos rendirnos! ¡Ah! ¿Por qué hay lodo aquí? Creo que lo subestimamos. Debo superarlo. Es todo. ¿A dónde ibas? ¡Oh, no! ¡No estoy de humor para esto! ¡Corre! ¡Aquí voy! ¡Los problemas me persiguen! ¡Oh, no! ¡Sin salida! ¡Oigan, demonios! ¿Podemos no pelear hoy? ¡Pregúntale a él! ¿Qué opinas de una luna de miel en el inframundo? Jamás creí que pudieras hacer esto. No me conoces. Yo confío en ti. Pues no debiste hacerlo. ¡No! ¡No la toques! ¡Impostor! ¿Qué está pasando? ¡Es un demonio! ¡No es cierto! ¿Hay dos Jinus? Yo soy el verdadero. ¡Y puedo probarlo! ¡Ah! ¡Ah, rayos! No puede ser. ¡Lo sabía! ¡A ello! ¡Retirada! Eso es. ¿Dónde estabas? Puedo explicarlo. ¡Ay, déjame ir! ¡Debo casarme! ¡Tengo noticias! ¡La boda fue cancelada! ¿Quién lo dice? Bueno, yo... ¿Qué estás haciendo? ¡Perfecto! Ahora, si me disculpas, debo ir a capturar a tu novia. ¡Hasta nunca! ¡Libérame! ¡Ayuda! ¡Sáqueme de aquí! ¡Hola! Hora de morder, amigo. Y así fue como logré liberarme. Eres el mejor. Yo no te planté. ¿De veras? ¿Cómo sé que no me estás mintiendo? ¡Es cierto! ¡Oh, mira! ¿Tiene sentido? No debí dudar de ti. ¿Me perdonas? Empecemos de nuevo. Sí, acepto. Te quiero. quiero. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Están detrás de nosotras! ¡Su líder no está con ellas! ¡Salta! ¡Callejón sin salida! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Hora de rendirse! ¿Por qué no mejor lo conversamos? Con este baile seré la nueva tendencia. ¡Ayúdanos! Soy muy buena en esto. ¡Están solas! Veamos cuántos likes obtengo. Nada más. Muero de hambre. Delicioso. Justo a tiempo. Creo que me enamoré. No puedo esperar a comprar. Ah, el amor, El amor de mi vida. Tengo un regalo para ti. Ya casi. ¿Ya casi? Tengo algo mejor. ¿Te gusta? Veo que no. Ya sé. Rumi, te presento tu nuevo coche. Quiero dos. ¿Dos coches? Solo tengo este anillo. ¿Permiso? ¿Para mí? ¡Es hermoso! No, abuelita, no era para usted. ¿Sí es tímido? Muchas gracias. Lo recomendaré. Basta de tecnología. Es hora de disfrutar el mundo real. Creí que había sido claro con los horarios. Los fans están llegando y el concierto empieza a las 9. ¿Dónde está Rumi? ¡Exigimos verla ya mismo! ¡Respeten a los fans! ¡Ay! ¡Rayos! ¡Responde mis llamadas, Rumi! ¡Quiero mi dinero! ¡Traigan a Rumi! ¡Lo siento mucho! ¡Ah!
Necesito más tiempo de calidad conmigo misma. ¡Ven rápido, Rumi! ¡Ah! ¡Qué relajante! ¿Estás bromeando? ¡Me largo! Mucho mejor. Me siento radiante. Creo que el aire libre no es para mí después de todo. ¡Deja de ignorarnos, Rumi! ¿Cree que lo que hace es gracioso? No lo es. Oye, Rumi, préstanos atención. Escúchame. Dejemos de rogarle, mira. De todos modos, no quiero hablar con ella. Ya no la considero mi amiga. ¡Oh! ¡Un clásico! A partir de ahora también la ignoraré. Huntrix. Parece que están solas. Ya nos íbamos. ¿Tú otra vez? 3 contra 2 no es justo. ¿Y dónde está Rumi? No es asunto tuyo. Ya no tienen a nadie para defenderlas. ¿Qué es eso? Escogieron un mal momento para separarse de su Por amiga. favor, Wima, no lo hagas. ¿Cómo es que llegaron a esta situación? ¡Estás aquí! ¡Ella sí da miedo! ¡Vamos! Oigan, ¿por qué arrojan tomates? Es que somos family friendly. ¡Devuélveme mi poder! ¿Por qué hice eso? ¡Ah! ¡Nada mal! ¿Querías pelear, Wima? ¡Entonces peleemos! Eres muy valiente, ¿verdad? Olvidé descongelar el pollo. ¡Con permiso! ¡Qué cobarde! Aunque me alegro de que se haya alargado antes de que el efecto se desvaneciera. ¡Rumi! Supongo que puedo perdonarte. ¿Por qué te escuchas borrosa? ¿Borrosa? Creo que... Parece que tu oído estaba siendo tapado por este simpático pequeñín. ¿Cómo llegó ahí? Debe ser una broma. Hola, su nuevo profesor está aquí. ¿Yo qué? ¿Disculpa? ¿Y tú quién eres, jovencito? ¿Qué? ¿No conoces la nueva tendencia? ¡Ah, nos invaden criaturas! ¿Pero qué? ¿Qué fue eso? Ay, no se asusten. ¿Tú? Es más, seguro ya deben conocerme. Soy quien ha revolucionado el internet. 6-7. 6-7. Creo que no está de acuerdo. No te conozco. ¿Tampoco yo? ¿Abby? Deben actualizarse. ¿Sabían que la técnica 6-7 es el proceso matemático que ahora se enseña en las escuelas? Oye, tú, pasa al frente. Él está. Oye, ¿cómo te atreves a dormirte en clase? ¡Despierta ahora! Pasa a resolver el ejemplo. ¿Ejemplo de qué? ¡Ahora tendrás que descubrirlo! Veamos... ¡Ajá, lo tengo! El resultado es 68. ¿68? Es un buen intento. ¿Lo logré? Pero el resultado es 6-7. Ahora 67 flexiones para compensar tu error. ¿Quieres intentarlo? ¿Seguro? Sé perfectamente qué hacer para llegar al resultado deseado siguiendo su técnica. Tú puedes, Rumi. Es la más lista. ¿En verdad? Observe. ¿Ella lo logrará? Ya preparé tu premio. Miren y aprendan. ¡Listo! Eso es. Eres tan inteligente. Ese no es el resultado. ¡Fallaste! ¿Cómo? Ahora deberás limpiar 67 ventanas como castigo. Tampoco era para tanto. Sí lo es. ¿Quién sigue? Te ganaré esta vez. ¿Qué están haciendo? Ya verás. Lo dudo. Oigan, ¿pueden prestar atención? ¡Estamos en clase! ¡Dame eso! ¡Cuidado, son nuevas! ¡Qué mal! ¡Pasa! Enseguida. Rayos, nunca fui bueno con las matemáticas. No tienes que pensar mucho. Adivinaré. Listo. ¡Ay, estuviste muy cerca! Pero no. ¿Reprobado? A 67 hamburguesas. Ay, ¿así sin más? Ay, no me parece justo. La próxima hazlo bien. ¿Quién sigue? Demasiada ilusión para mí. ¿Qué hay de ti? ¿Puedo? ¡Ay, mejor olvídalo! ¡Te toca a ti! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Qué aburrido! ¡Soy, resuélvelo! 31, 32, 33, 42, ¡Lalá! 43. ¡Qué fácil! ¡Es pan con nido! ¿Te parece fácil? ¡Adelante! Tengo mis propios métodos, claro. ¡Ah! ¡Tendrás el peor castigo de todos! ¡Desactivar esas cosas! Pero es el resultado en japonés.
Reprobada. Oye tú, eres la única que queda. No puedo creer que nadie lo haya resuelto. No es tan difícil. Oye, muestra respeto. Como sea, ya estoy pensando. The first light of morning touched the islands of Indonesia like a gentle promise. From the emerald rice terraces of Bali to the misty volcanoes of Java, the land felt alive, breathing with ancient stories. Arif stood at the edge of a small fishing village, watching the ocean shimmer. He had grown up hearing tales from his grandfather about hidden paths, lost kingdoms, and spirits that guarded the islands. Until now, those stories were just words. Today, his journey would turn them into reality. Arif was not a warrior or a king. He was an ordinary young man with restless dreams and a heart full of questions. When his grandfather passed away, he left behind a worn leather journal filled with strange symbols and half-faded maps. One page spoke of a journey across Indonesia, a path meant for someone who listens to the land. Arif felt those words calling him. With little money and no clear plan, he decided to follow the journal, starting with the island where fire met the sky. His first stop was Mount Bromo. As he climbed in the early hours, the ground trembled softly beneath his feet, and warm air rose from the earth. When the sun appeared, painting the sky in gold and crimson, Arif felt small but strangely protected. Local villagers spoke to him kindly, offering food and warnings. They said the mountain watched travelers closely and only helped those with honest intentions. Arif whispered a quiet promise to respect the land, and for the first time, the fear in his chest softened. As he continued his journey, Arif traveled by crowded buses, small boats, and long walks through jungles thick with sound. He reached Yogyakarta, a city where history lived openly. Ancient temples stood beside busy streets, and traditional music floated through the air at night. At Borobudur, he traced the stone carvings with his fingers, feeling a connection he could not explain. The journal mentioned this place, describing it as a mirror of the soul. Sitting quietly, Arif realized the journey was not only across islands, but also within himself. Episode 2 began with the sea. Arif boarded a small boat toward the eastern islands, the water stretching endlessly around him. The ocean was calm at first, reflecting the sky like glass. But as night fell, strong winds rose, and waves struck the boat with force. Fear returned, sharp and cold. Arif remembered his grandfather's words, "Trust the journey, even when it tests you." Holding on to that thought, he survived the night, reaching land by dawn, exhausted but alive. On the island of Flores, Arif met Maya, a young woman who studied local legends. She noticed the journal immediately and recognized some of its symbols. Maya believed the stories were connected to a forgotten network of guardians who once protected Indonesia's balance. Together, they explored villages, listened to elders, and followed clues hidden in songs and rituals. Arif felt his world growing larger, his purpose clearer. Standing by the shore one evening, watching the sun sink into the sea, Arif understood that Indonesia was shaping him. Each island taught him patience, courage, and respect. The journey was far from over, but the boy who had left home was already changing into someone stronger, guided by the land, the people, and the echoes of ancient stories waiting to be uncovered. The journey deepened as Arif and Maya moved farther east, where the islands felt wilder and time seemed slower. Their path led them to Sulawesi, a land shaped like an open hand, reaching into the sea. The forests here were thick and alive with unseen movement, and the air carried whispers that made Arif uneasy. Villagers welcomed them with cautious smiles, sensing that the journal Arif carried was more than just an old book. Elders spoke of guardians who once protected the harmony between humans, spirits, and nature, and how that balance had weakened over generations. One night, guided by moonlight, Arif and Maya were led to an ancient stone circle hidden deep in the jungle. Moss covered the stones, and strange carvings glowed faintly when Arif stepped closer. As he placed his hand on one of the stones, a sudden warmth rushed through his body. Memories not his own filled his mind, of rituals, sacrifices, and vows made to the land. Overwhelmed, Arif collapsed, and in his vision, a voice told him that the journey was choosing him, not the other way around. When he woke, Maya was beside him, her eyes filled with concern and awe. She believed Arif had been recognized by the guardians of the island. From that moment, Arif felt different. His senses sharpened, and he could feel the mood of the forest around him, as if the land itself was speaking.
Yet with this connection came fear. What if he failed? What if he was not worthy of such responsibility? The journal offered no comfort, only more paths to follow. Their next destination was Kalimantan, the vast rainforest of Borneo. Traveling by river, they saw orangutans moving silently through the trees and villages built on stilts above the water. But beneath the beauty lay danger. Illegal logging had scarred the forest, and the river carried signs of pollution. Arif felt pain that did not belong only to him. It was as if the land was grieving, and he was forced to feel every wound. Episode 4 unfolded with a test of choice. In a remote village, the elders asked Arif to help them protect a sacred grove threatened by outsiders. This was not written in the journal. There was no promise of answers or rewards. Helping would delay their journey and put them at risk. Arif struggled, torn between his desire to complete the path and the call of the land. Maya reminded him that true guardians did not follow maps alone, they listened to what was needed now. Arif chose to stay. Together with the villagers, they stood against those who sought to destroy the grove. It was not a battle of weapons, but of courage and unity. Their resistance drew attention, and eventually, the outsiders left. That night, as rain fell gently over the forest, Arif felt a quiet approval in the air, as if the land itself was breathing easier. Before leaving Kalimantan, Arif returned to the river alone. He realized that the journey was no longer about discovering old secrets, but about making living choices. The power he carried was not meant to control nature, but to protect it. As he and Maya continued toward the eastern islands, Arif knew greater challenges awaited. Yet for the first time, he felt ready, not because he had all the answers, but because he had learned to listen. The eastern wind carried a different energy as Arif and Maya reached Maluku, the ancient Spice Islands. The air smelled of cloves and nutmeg, and the sea shimmered with deep blues and silvers. Here, history felt heavy, shaped by centuries of trade, conflict, and forgotten promises. The journal grew warmer in Arif's hands, as if reacting to the land. Local fishermen spoke of the sea as a living force, generous but unforgiving, and warned them that the balance between humans and nature had been disturbed beneath the waves. As they traveled between islands by boat, Arif began to dream of the ocean. In his dreams, coral reefs glowed like stars, then slowly faded into darkness. One night, during a sudden storm, their boat was nearly pulled under by violent currents. Arif felt an overwhelming pull toward the water, not of fear, but of responsibility. When he touched the sea, the storm eased, leaving everyone silent in shock. Word of the incident spread quickly, and elders soon invited him to a coastal ritual. Meant to honor the guardians of the deep. The ritual took place at dawn. As drums echoed across the shore, Arif stepped into the water, feeling its strength and sorrow. Images flooded his mind. Reefs broken by careless hands, fish fleeing poisoned waters, and ancient guardians growing weak from neglect. The sea was asking for protection, not worship. Arif promised to carry its voice forward, even if the world refused to listen. When he returned to shore, Maya saw a new calm in him, mixed with a deeper burden. Episode 6 led them to Papua, where mountains rose sharply from dense forests and clouds wrapped the peaks like spirits. The land here felt raw and powerful, untouched in many places, yet threatened by the same forces Arif had seen before. Trekking through the highlands, they met communities who lived closely with nature, taking only what they needed. Elders spoke of a final convergence, a moment when the guardians of land, sea, and sky would either fade forever or be renewed through human choice. Guided by these words, Arif climbed a sacred mountain alone, leaving Maya below. The path was steep, and each step tested his strength and resolve. Near the summit, exhaustion forced him to stop. Doubt crept in, heavier than any physical weight. He questioned whether one person could truly make a difference. In that silence, he remembered every face he had met. The villagers, the elders, the forests, and the sea. He understood then that he was never alone. He was a thread in a much larger story. At the peak, as clouds parted, Arif felt the presence of all the guardians he had encountered. There was no explosion of power, no dramatic sign. Instead, there was clarity. The role of a guardian was not to rule or command, but to remind humanity of its responsibility. Arif accepted that his journey did not end here. It was only beginning. When he descended, Maya saw the change immediately. Arif no longer carried the journal as a guide,
but as a record of choices made and paths walked. Together, they left the mountain, knowing their mission was now to share what they had learned. Indonesia had shaped Arif into something greater than a traveler, a bridge between the ancient guardians and a future still waiting to be protected.